¿Qué tal? Un saludo muy especial a todos los pastores y líderes que nos acompañan. Hoy, miren, no vamos a dar una simple lección de historia, para nada. Esto es más bien un viaje para redescubrir las raíces de la Iglesia, esas que a veces se nos quedan un poco en el tintero. Y lo haremos con las ideas del pastor Horacio Alcaz y la increíble reconstrucción del historiador Robert Banks. La idea es sacar a la luz principios que, ojo, pueden de verdad transformar nuestras comunidades hoy. Así que sin más, empecemos. Y la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido es esta, una que parece sencilla pero que tiene mucha miga. ¿Cómo era de verdad en la práctica ir a una reunión cristiana en el primer siglo? Porque la respuesta, como vamos a ver, no es solo una anécdota histórica, es que ahí dentro se esconden principios potentísimos que pueden darle la vuelta a cómo entendemos y vivimos la fe en comunidad. Para que tengamos una foto completa, vamos a tocar 5 puntos clave. Primero, el escenario, una iglesia que se reunía en las casas. Segundo, el porqué, el fundamento bíblico de esto. Tercero, la gente, que era como una familia, pero radicalmente inclusiva. Cuarto, la reunión en sí, que era mucho más que lo que hoy llamamos culto. Y por último, el propósito de todo, que no era otra cosa que una forma de vida. Venga, pues vamos con el primer punto. Porque antes de meternos en el qué pasaba en esas reuniones, es absolutamente crucial entender dónde pasaba. Y la respuesta, ya lo verán, es tan simple como revolucionaria. Todo ocurría en los hogares. Para que nos hagamos una idea muy viva, vamos a usar la reconstrucción de Robert Banks. Él nos cuenta la historia a través de los ojos de un romano llamado Publius. Así que imaginemos la escena. Estamos en la Roma del año 62 y a nuestro amigo Publius le invitan, por primera vez, a una de estas extrañas reuniones de los cristianos. Y claro, Publius no va a un templo imponente ni a un edificio sagrado. La invitación lo lleva a la casa de un matrimonio de artesanos, Aquila y Priscila, un lugar que era a la vez taller, negocio y hogar. El mismo centro de la vida cotidiana era, fíjense, el centro de la vida espiritual de esa comunidad. Pero cuidado, esto de reunirse en casas no era un plan B ni una solución temporal porque no tuvieran dinero para construir templos. No, no. Como bien insiste el pastor Horacio Alcaz, este modelo tiene sus raíces bien profundas en la propia Escritura. Hay una evidencia bíblica que es sencillamente abrumadora. El Nuevo Testamento es que no deja lugar a dudas, desde el libro de los Hechos, que nos dice que partían el pan en las casas, hasta las cartas de Pablo, que está todo el tiempo mandando saludos a la iglesia que se reúne en casa de Filemón, de Priscila y Aquila, de Ninfas. Los textos que vemos aquí no son la excepción, son la norma. La iglesia no era un sitio al que se iba, sino una red de familias espirituales que se encontraban en sus hogares. Vale, ya tenemos el dónde. Ahora vamos al quién. Y lo que Publius se encuentra dentro de esa casa es, si me apuran, todavía más chocante que el lugar. Se topa con una comunidad que ponía patas arriba todas las normas sociales de la Roma imperial. Lo primero que deja a nuestro amigo Publius descolocado es cómo se saludan. Olvídense de los saludos formales y distantes de la sociedad romana. Esto eran abrazos, besos, un afecto genuino, una calidez que él solo había visto entre hermanos de sangre, entre familia muy, muy cercana. Y esto es, literalmente, lo que él piensa, según la reconstrucción de Banks. La intimidad era tan real, el cariño tan palpable, que para alguien de fuera, la única explicación lógica era, estos tienen que ser hermanos. No lo eran de sangre, pero en un sentido mucho más profundo sí que lo eran. Y aquí viene la bomba, el punto más radical de todos. En esa misma habitación, bajo ese mismo techo, las barreras de clase del Imperio Romano, que eran de hierro, simplemente se evaporaban. Y eso, para la mentalidad de la época, era impensable. Publius alucina, no da crédito. Ve a un ciudadano romano de buena posición, Aristóbulo, y a su esclavo, Lisias, no solo en el mismo cuarto, sino tratados como iguales, compartiendo la misma mesa, la misma conversación. Para nosotros hoy puede sonar bien, pero para un romano del siglo I era desconcertante. El Evangelio estaba literalmente creando una humanidad nueva. Bien, ya tenemos el lugar y la gente. ¿Y en qué consistía la reunión? Pues ellos no decían vamos al culto, lo llamaban ágape, que podemos traducir como reunión de amor. Y en esencia era una cena, una comida todos juntos. Y el desarrollo de la reunión era muy orgánico, nada que ver con un programa rígido. Empezaba con conversaciones informales mientras la gente iba llegando, después un momento de dar gracias y partir el pan, que daba inicio a la cena, durante la comida se charlaba, se leían cartas de los apóstoles, y después un tiempo abierto donde cualquiera podía compartir algo. Y todo terminaba con una oración en común. El momento central tenía un significado potentísimo. El anfitrión, en este caso Aquila, cogía un pan, daba gracias y lo repartía. Pero no era un ritual vacío, era un recordatorio vivo, presente, de que Cristo, su vida entregada por ellos, era la razón de que estuvieran juntos. Él era el verdadero centro de todo.
Y aquí viene un punto que es dinamita pura, la participación. No había un clero procesional que lo hacía todo y una congregación pasiva que miraba. ¡Qué va! Como Pablo les dice a los corintios, cada uno cuando llegaba traía algo. Uno un canto, otro una enseñanza, otro una palabra de ánimo. El ministerio era responsabilidad de todos. Y esta tabla, bueno, es que el contraste es brutal, ¿verdad? Fijémonos. El lugar, el hogar, el centro de la vida, frente a un edificio sagrado, aparte. El foco, la comida y la comunidad, el ágape, frente a un sermón, un programa. La participación, que es clave. Todos contribuyen, es algo vivo, frente a una participación más bien pasiva. Y por tanto el ambiente orgánico relacional frente a otro más formal y estructurado. Claro, al ver esto la pregunta nos salta a la cara, sobre todo como líderes. De todo esto, ¿qué se ha quedado por el camino? ¿Qué podemos, o mejor dicho, qué debemos recuperar? Y con esto llegamos al último punto, que en realidad lo ata todo. ¿Cuál era el propósito de este modelo de iglesia? ¿Por qué se reunían así? ¿Para qué? La frase del pastor Horacio Alcázar es un misil. El cristianismo era y es una forma de vida, no una serie de reuniones religiosas. Así de claro. El cristianismo del primer siglo no era un evento al que ir el domingo, era una forma integral de vivir cada día de la semana. El ágate no era el objetivo, era la gasolina para esa vida en comunidad. Eran, en la práctica, una familia espiritual extendida. Se apoyaban, se cuidaban, lloraban juntos, celebraban juntos, vivían su fe en lo cotidiano. Y al hacerlo desde el hogar, que es el corazón de la sociedad, se convertían en una respuesta real, viva y atractiva para un mundo que los miraba con curiosidad. Y terminamos con esta pregunta, que no busca que copiemos modelos del pasado sin más, sino que rescatemos principios que son eternos. La iglesia primitiva era una comunidad relacional, participativa, misional y todo centrado en los hogares. Como líderes, la gran pregunta no es si podemos volver a eso tal cual, sino qué pasos valientes podemos dar para recuperar esa esencia, esa vida, esa autenticidad en nuestras propias comunidades. Ahí queda la reflexión. Hasta la próxima.